Así es. Mira, ¿quién iba a pensar, estábamos comentando en el corte, quién iba a pensar que el hombre primitivo de hace bastantes millones de años, quién iba a imaginar, era inimaginable pensar primitiva. Que iba a haber, que íbamos a ser tan vastos en todo, ¿sí? Ahorita hay hasta de más, ¿no? El hombre primitivo comentábamos que, bueno, en aquel entonces, obviamente, para subsistir, simplemente para existir, para tener vida, para continuar con vida, el hombre tenía que hacer realmente labores estratosféricas, ¿no? Para conseguir el alimento, para no morir ante las inclemencias del clima, ante el acecho de los animales, qué sé yo, ¿no? Que ahí empieza también ese ejercicio de inteligencia. Exactamente. ¿Cómo sobrevivo? Y los instintos finalmente hicieron que el hombre pudiera crear, a nivel cerebral también, pudiera crear todas esas armas para hacer frente a todas esas inclemencias y a todas esas situaciones en las que él necesidades que se le iban presentando por la propia condición de la naturaleza. Exacto. Pero los instintos continuaron. Sí. La cuestión es que ahorita ya muchos de ellos no, digamos que podríamos decirlo de esta manera, que no aplican del todo. Por ejemplo, en aquel entonces la gente tenía que consumir, se decía que eran muchos carbohidratos complejos, lo que ahorita ya mucho se convierte pues en obesidad, tantos problemas que tenemos de obesidad, tantos programas, auge que se ha hecho en cuanto a esta problemática. El símil del alimento chatarra. Exactamente, pero tiene una razón de ser, el ser humano lo necesita como una manera de enfrentar y como de energía, es una reserva energética, ¿no? La cuestión es que ahorita ya se ha hecho mal uso de todo eso y ya no nada más se consume, sino que además ya ni siquiera hay la forma como de desgastarlo, ¿no? O de gastarlo para que exista como ese equilibrio. Sí, tú lo vas almacenando y tienes un refri permanente. Y finalmente lo almacenas en forma de grasa, ¿no? Y en aquel entonces pues era como la forma en cómo simplemente podían subsistir. Sí, decíamos que no, yo creo que ni gente gorda existía, ¿no? Además no había telares. Pues finalmente, imagínate que también había que mantener el cuerpo caliente. Exacto. Así es. Entonces esa grasa era necesaria. Sí, eran otras condiciones y hoy lo que hablábamos de los instintos nosotros los seguimos teniendo, hay unos que se preservan, pero los hemos disfrazado, ¿no? Sí. Así es. Y son hábitos de consumo. Así es. Así es. Y muchos otros hábitos. La competencia entre los seres humanos habla de todo eso. Sí, la competencia laboral. De ese miedo a que me ganen el mamut. Sí, exactamente. Es como una manera de sobrevivir y de sobresalir y quedó en nosotros, quedó marcado en cada una de nuestras células. Es una información genética también. Así es. Mira, los seres humanos de una u otra forma somos insaciables. Les queremos más. Voy a retomar algo que mencionábamos hace un rato en la cuestión de la percepción del peso o percepción de tamaño. El hecho de que ciertas compañías productoras de papas fritas inflen las bolsas tiene una razón de ser. Claro. El hecho de observar mayor cantidad, aunque sea mera percepción visual, nos da la idea de que estamos comprando más. Hay empaques, te voy a interrumpir, hay empaques, sobre todo en productos estadounidenses yo he visto, que viene el producto crecido y te dice, ¿verdad? Que una fotografía no real. Que es una fotografía no real que está ampliado el tamaño. Exactamente. Incluso hay estudios muy interesantes, hay una cuestión que le llaman el efecto Ebbinghaus, que es cuando tú tienes un producto de cierto tamaño y a un costado le colocas otro producto de mayor tamaño, visualmente hablando, por supuesto, tu ojo percibe que el objeto pequeño, por así decirlo, o de menor tamaño, se ve más chico, mucho más chico de lo que en realidad debiera ser. ¿Aun cuando sean productos diferentes o estamos hablando de dos Sí, por eso similares? También aquí hay que ser muy cuidadosos en cuanto a qué productos se colocan junto a cuáles. Voy a poner el ejemplo más claro. Se ha hecho estudios donde a un grupo de personas se les decía que iban a consumir cierta cantidad de galletas de tamaño chico. Se les ponía un platón enfrente con galletas y las personas empezaban a comérselas, estaban en una reunión, en fin, una situación de cordialidad, ni siquiera sabían que estaban siendo observados. En otro grupo de personas se hacía lo mismo,
pero se les decía que ese tipo de galletas que se les estaba dando, pues eran las galletas grandes. Pero se hacía mucho énfasis en que unas eran galletas grandes y otras eran galletas chicas, pero en realidad el tamaño de las galletas era el mismo. Al ser tan diferenciada esta palabra de galletas chicas, galletas grandes, el grupo de personas que consumía las galletas chicas, entre comillas, comían más. Porque el hecho de que te digan que es chico, sientes que es insuficiente. Entonces en los seres humanos comemos más y comemos más y comemos más. Y si te dicen que son galletas grandes, te llenas. Nada más por el simple hecho de saber o que te digan que sean grandes, piensas que realmente estás consumiendo mucho.